Continuamos. Bien, la otra condición para el tamizaje o el otro criterio era que los costos de un caso hallado deban ser menores a los gastos ocasionados por la enfermedad desarrollada. Definitivamente, tener un paciente con un retardo mental, primero, solamente por los gastos que pueda condicionar este paciente, por la disminución del trabajo de la familia a cargo y por la pérdida de esta persona como un posible trabajador, generan definitivamente más gastos a un país que el darle un tratamiento. Entonces, muchos de estas enfermedades cumplen todos los criterios. Este es el proceso que se utiliza para realizar el tamizaje. Tenemos una cartilla con la zona donde dice papel filtro, ¿no? Esta es la zona donde está efectivamente papel filtro, que es un papel especial de absorción de la sangre y el secado. Se ven las zonas donde se debe de punzar y acá ven cómo la enfermera, el personal a cargo, consigue una buena gota para que pueda cubrir justamente la zona del círculo. Hay algunas técnicas no muy adecuadas que no permiten una buena concentración de sangre y por lo tanto no permiten un buen estudio en la máquina que va a hacer la lectura. A nivel de nuestro país, a nivel de nuestro país, entonces esto, acá en nuestro país empezó el tema del tamizaje más o menos para 1996, 97, 97, y se ha ido ampliando para varias otras patologías, ¿no? La característica acá es muy importante, que por ejemplo el tipo de recién nacido, la condición de recién nacido, la edad gestacional y los criterios para toma de muestra. Esto es algo que está en nuestras normas técnicas de salud, del Ministerio de Salud, ¿ya? Esto es para el tamizaje de hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal congénita, fenilcetonuria, fibrosis quística, galactosemia para el caso de salud y otros tamizajes como son la hipoacusia congénita, la catarata congénita. También están inmersos en estas normas. Bien, entonces, el tipo de recién nacido, nosotros debemos tener en cuenta un recién nacido a término y o post-término que esté sano, con una edad gestacional mayor o igual de 37 semanas. A partir de las 48 de vida debe ser el criterio de la toma de muestra. Si yo tengo un recién nacido prematuro, bajo peso y o de embarazos múltiples, pero que está sano y es menor de 37 semanas, a partir de las 48 horas de vida, se puede tamizar y se puede retamizar a los 15 días de tomada la primera muestra. Entonces, esto también es porque son prematuros, porque son bajo peso, porque pueden venir con alguna otra patología y entonces se les intenta siempre retamizar hasta llegar en algunos casos a las 40 semanas de edad gestacional. Si yo tengo un recién nacido que tiene una condición de enfermo y estar muy crítico, a partir de las 48 de vida, 48 horas de vida, se le puede tomar en caso que el alta sea antes de las 48 de vida. Pero si en todo caso el alta fue muy temprana, entonces debe de regresar dentro de la primera semana para el tamizaje. Lo importante es igual que no se pierda la muestra. O sea, si le voy a dar de alta temprana, a los 7 días tengo que volver a retamizar, ¿no? Si tiene esta condición de que he estado enfermito. Si es un recién nacido que requiere transfusión, enfermo y o crítico, también la toma de muestra debe ser antes de la transfusión. O, en todo caso, si no se pudo esperar de hacerle la toma de muestra porque era muy chiquito y no cumplía el criterio de las 48 horas, pues pasados 7 días de la última transfusión debe de tomárselo. A nivel de salud, se tamiza hipotiroidismo congénito, el NTCH, con su punto de corte en 7.8, hiperplasia suprarrenal congénita con el punto de corte de 15, fenilcetonuria con el punto de corte de 2.5 y galactosa total con el punto de corte de 10. El hipotiroidismo congénito, entonces, vamos ya ahora sí a las patologías, es una condición patológica causada por una producción inadecuada de hormona tiroidea en el recién nacido. Sabemos que la tiroxina es un importante regulador de la tasa metabólica en el organismo y un rol importante en crecimiento y desarrollo cerebral,
y a nivel óseo también, tanto en infancia y en la infancia y en la niñez temprana. Es esencial detectar tempranamente la deficiencia para iniciar lo más pronto posible el tratamiento y evitar el retardo mental. Todos los estudios que han querido hacer al respecto y que han desarrollado al respecto han demostrado que el diagnóstico precoz y tratamiento temprano equivale a un crecimiento y desarrollo normal. Entonces, la glándula tiroidea es la primera glándula endocrina que se desarrolla más o menos para el día 24 y deriva de dos primordios, ¿no? La zona del piso faríngeo y de la cuarta bolsa faríngea. También hay genes, obviamente, que están asociados a su desarrollo como de todos los órganos. Para la cuarta semana de vida, ya esta glándula empieza a producir tiroglobulina, ¿no? Para el día 10, para la semana 10-12, ya hay síntesis de yodotironina y hormona tiroidea, con una secreción de TSH que es independiente. Todavía no está el feedback, lo cual va a ocurrir a las 18 semanas. Para el tercer trimestre, esta hormona tiroidea va a actuar en la diferenciación y arborización neuronal y además en la sinaptogénesis. Como podemos ver, primero los valores de T4 entonces y T3 van a ser dependientes en el momento de la gestación, va a ser dependientes básicamente pues de la acción materna, ¿no? Pero luego, como ustedes pueden darse cuenta, el bebé o el recién nacido va a tener su pico en el momento que nace, las primeras semanas, ¿no? Acá tenemos semana 1, semana 2. Entonces, en la primera semana es cuando se logra el pico mayor de la producción y luego desciende, más o menos para la segunda semana, ya sostenerse en lo que corresponde al recién nacido. El cuadro clínico del hipotiroidismo congénito no tratado es como se ve acá en el diagrama, ¿no? Una ictericia, bueno, no se logra ver la ictericia, pero existe una ictericia prolongada, hay estreñimiento, hay hernia umbilical, pobre ganancia de peso, piel seca, es un paciente hipotónico lento, su llanto es grueso, débil, hay macroglosia, ¿no? La lengüita protruye de la cavidad, las extremidades son frías, hay edema, una fontanela posterior muy amplia y puede haber el bocio también. El hipotiroidismo congénito se mide en grados de severidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, los valores de la T4 libre, valores por debajo, las unidades que usamos acá, que utilizamos en Almenara, nanogramos por decilitro, por debajo de 0.4, para nosotros es un hipotiroidismo congénito severo. Otra condición para hablar de severidad es que la tiroglobulina esté por debajo de niveles detectables. Eso nos indica una ausencia total de la glándula tiroidea, ¿no? O un defecto completo en su síntesis también. La gammagrafía tiroidea, que puede hacerse hasta 7 días de haber iniciado el tratamiento con levotiroxina, también es de ayuda como exámenes para evaluar la severidad. Ecografía tiroidea, evaluación auditiva son screening adicional que se puede realizar en el paciente. Y la ausencia de la epífisis, por ejemplo, en el lado derecho ustedes pueden ver una epífisis ya de un recién nacido, comparado con otro de la misma edad, pero con un hipotiroidismo congénito severo en el cual no se desarrolla la epífisis de la. ¿Cuáles son las recomendaciones para el tamizaje? Bueno, ya lo hemos visto, 48 a 72 horas de nacido. ¿El test más sensible cuál es? La TSH, la hormona estimulante de la tiroides. La segunda muestra, ¿a quiénes? A pretérminos, menores de 30 semanas, bajo peso al nacer, muy bajo peso al nacer o críticamente enfermos. También hay que considerar, según Pediatrics, que se debe tomar tomar la muestra antes del alta en caso de altas muy tempranas. De todas maneras, es importante, como le decía, no perder la muestra. Y tomar antes de transfusión en niños muy enfermos, lo cual ya les había mencionado. Ante un resultado anormal del tamizaje, evaluar al recién nacido y medir la TSH y la tirosina libre sérica. O sea, eso es lo que se debe hacer para el tamizaje. Si yo tengo un resultado anormal de tamizaje, habitualmente se hace el segundo tamizaje, pero si tengo la oportunidad de verlo al paciente, lo evalúo y pido TSH y tirosina libre sérica. La interpretación es, la TSH en el tamiz mayor de 20 ya significa que hay una alteración. Ese es en el tamiz, pero ya luego, si vamos nosotros a la TSH sérica, la cual puede estar elevada y la T4 libre baja, eso nos confirma el diagnóstico de hipotiroidismo primario, perdón. La TSH sérica elevada y T4 libre normal nos indica un hipotiroidismo subclínico. Y la TSH sérica baja o normal y una T4 libre baja
nos indica o nos sugiere un hipotiroidismo central. También puede darse una condición especial, que ya es algo más raro, con una TSH sérica normal, una T4 libre normal, pero una T4 total baja. En estos casos, lo que puede ocurrir es una deficiencia de la proteína, de la globulina de unión a la T4, y estos son patologías recesivas ligadas al X que pueden estar asociadas más a la presentación en varoncitos. Bueno, esto es un fluxograma de diagnóstico y manejo. En realidad se los dejo para que ustedes lo puedan revisar. Básicamente la idea es acá la siguiente. Si yo tengo la respuesta en el tamizaje, TSH 10, de 10 a 20 o de 20. Entonces, en el salud, por ejemplo, nosotros tenemos el valor de 7.5. MINSA utiliza estos valores, 10, 10 a 20 y más de 20, ¿no? Si tengo de 10 a 20, debo de repetir el examen. Y si me sale menos de 10, como en el primero, si también es menos de 10, no hay problema. Pero si está más de 10, ¿no? El segundo tamizaje, o más de 20 en el primero, yo debo de hacer algunas pruebas, debo de mandarlo al endocrinólogo pediatra, o sea, debo de referir, debo de hacer pruebas de TSH y T4 libres y revisarlas y seguir el algoritmo. Si la TSH está elevada y la T4 normal, entonces un hipotiroidismo subclínico y de acuerdo a los valores, bueno, tendré que ver si es que le continúo el tratamiento con la levotiroxina o lo observo y hago seguimiento. Pero si se cumple la condición de TSH elevada y T4 libre baja, es un hipotiroidismo primario y debe continuarse con tratamiento, además de ampliar los estudios para conocer las causas, ¿no? Si la TSH está normal, si la TSH está normal o baja y una T4 libre baja, es un hipotiroidismo central, posiblemente, lo sugiere, y hay que hacer la evaluación de los otros ejes hormonales para ver si se trata de un hipopituitarismo, un panhipopituitarismo, y saber qué es lo que requiere el paciente. En cuanto a las causas, si confirmo que es un hipotiroidismo primario, debo de hacer exámenes de imágenes para descartar agenesia, hipoplasias, ectopias, y si todo eso me sale normal, sospechar en una dishormonogénesis, o sea, un trastorno ya en la función solamente de la célula. En todos estos casos, el tratamiento es de por vida. Ya, si yo tengo mi TSH venosa más de 20, lo que le decía en el fluxograma, ¿no? Iniciar el tratamiento, así la T4 libre es normal. Y si tengo mis valores entre 6 y 20 y el paciente tiene más de 21 días de vida, está sano, la T4 libre está normal para la edad, puedo hacer más indagaciones, estudios de imágenes y hacer un seguimiento siempre cada 2 semanas. Para el tratamiento, la levotiroxina es el medicamento de elección, se debe iniciar tan pronto sea posible. La dosis inicial es de 10 a 15. Si la enfermedad es severa, de acuerdo a los parámetros que les había mencionado, se debe dar la dosis más alta. Las metas son normalizar la T4 libre en 2 semanas, la TSH en 1 mes a mes y medio. El monitoreo de la dosis se realiza con TSH y T4 libre. Importante saber cómo se administra, con cucharita, en polvo y poca, ¿no? Dar indicaciones escritas. Otra patología es la hiperplasia adrenal congénita, que comprende un grupo de enfermedades con herencia autosómica recesiva. El tema con esta patología es que existe una forma, que es la forma pierdesal, cuya mayor frecuencia está dada por la deficiencia de la 21-hidroxilasa. Más del 90% de las formas van a ser por esta deficiencia. No permite la conversión de la 17-hidroxiprogesterona a 11-deoxicortisol y por lo tanto vamos a tener alteraciones que se van a poder evaluar con valores de 17-hidroxiprogesterona muy elevados. ¿Cuál es el beneficio del tamizaje en esa patología? Prevenir las crisis adrenales y evitar las formas virilizantes para evitar así la asignación de un sexo equivocado. Las glándulas adrenales tienen doble origen embriológico. Nosotros vamos a hablar básicamente de dónde está la corteza adrenal, que se deriva del mesodermo celómico del puente urogenital. No vamos a hablar sobre la médula adrenal. Y la fisiología de la esteroidogénesis de la corteza adrenal, tenemos la zona glomerulosa, la zona fasciculada y la zona más profunda, la reticular.
En la forma glomerulosa vamos a tener la parte de las mineralocorticoides, la zona fasciculada de glucocorticoides y los andrógenos en la zona reticular. Cuando nosotros, por deficiencia de la 21-hidroxilasa, tenemos un paciente, su manifestación va a estar dada porque a este nivel hay un impasse, ¿no? No forma la 21-hidroxilasa, por lo tanto, no va a formar aldosterona y por lo tanto, pues vamos a tener el cuadro clínico de una hiponatremia importante, una hipercalemia y una baja en la presión arterial. No va a formarse cortisol, por lo tanto vamos a tener un hipocortisolismo con pobre respuesta al estrés y con hipoglicemia. Y al elevarse la 17-hidroxiprogesterona, toda la hormona se va a derivar para los andrógenos, teniendo entonces una virilización en las niñas y, por otro lado, un macroorquidismo en los varones. Eso es lo que pasa. Y eso es lo que tenemos, ¿no? La virilización en una niña, el macroorquidismo en un varoncito y la deshidratación por la forma pierdesal. Es lo que tenemos. El tamizaje neonatal, bueno, desde el 2014 ya se recomienda como parte importante para esta patología y tenemos el método inmunofluorométrico, es el que utilizamos. Algunos piensan que también ya debiera de usarse Tandem más para tratar de evitar algunos otros patologías que puedan descartarse ya solamente con una sola prueba. Tener más de 200 nanogramos por mililitro es diagnóstico para 21-hidroxilasa. El algoritmo, igual, tenemos un algoritmo, si nosotros encontramos una elevación muy importante de la 17-hidroxiprogesterona, inmediatamente debemos contactar al familiar, ¿no? Hacer la referencia para que se confirme con una historia, con un examen físico, con pedir la 17-hidroxiprogesterona ya plasmática, tomar los gases venosos, los electrolitos, la actividad de renina plasmática y el test genético para confirmar. Si yo tengo una 17-hidroxiprogesterona elevada, por sobre el rango nada más, pero no es tan alta, debo de repetir y hacer igual si me sale nuevamente elevado, pero el paciente no tiene síntomas, documentar la edad gestacional, el peso, hacer una normal, seguirlo al paciente hasta que se normalicen estos exámenes de 17-hidroxiprogesterona, hacer una evaluación clínica y laboratorial y ver qué es lo que se encuentra, ¿no? Ver qué es lo que se encuentra. Si tenemos una 17-hidroxiprogesterona elevada en el primer caso, que nos dio muy, muy elevada, hipercalemia e hiponatremia, esta es la forma pierdesal, la clásica, y se debe instaurar el tratamiento a la brevedad y hacer un test genético a la familia. Si era de aquel que se subía un poco, pero tenemos una 17-hidroxiprogesterona igual elevado, pero con normales gases venosos y electrolitos, puede ser una forma virilizante. Y hay que estar atentos para evitar de repente la asignación de un sexo que no lo es, dar tratamiento y el test genético. Y si fue una 17-hidroxiprogesterona con una elevación transitoria, puede darse efectivamente en pacientes que son bajo peso a nacer, en prematuros, en que la recolección de la muestra fue muy temprana o que el paciente también esté enfermo. El tratamiento, en este caso, es de la forma pierdesal, dosis altas de glucocorticoides y darlos de manera endovenosa cuando el cuadro clínico pierdesal está. Y luego la reducción gradual para llegar más o menos a 20 miligramos por metro cuadrado al día al año, ¿no? Esto es lo que se utiliza. La hidrocortisona es HC, FC es fludrocortisona y la cantidad de sal que se les da en la alimentación. Entonces, en el estadio neonatal, 25 a 50 de hidrocortisona y la dosis de fludrocortisona es estándar para todos. La terapia de mantenimiento en el estadio neonatal de 10 a 20, ya para cuando van siendo preescolares, escolares, puberales, se va descendiendo la dosis y el adulto puede quedar de 10 a 15 miligramos por metro cuadrado. Como le comentaba a sus compañeros en la mañana, lo que es hidrocortisona siempre se indica por metro cuadrado día. También hay que tener en cuenta que esos pacientes pueden cursar con algunas situaciones de estrés y ante tener una insuficiencia adrenal, deben de saber los padres que tendrán que duplicar la dosis hasta 4 veces en algunos casos o
en caso de cirugía o infecciones severas, acudir a un centro para que le coloquen la hidrocortisona por vía endovenosa, porque no son capaces de sostener esta situación de estrés por la ausencia de cortisol de parte de su glándula adrenal y hay que ofrecerse. ¿Ya? La otra patología que vamos a ver y la última es la galactosemia. Es una enfermedad autosómica recesiva caracterizada por incapacidad del organismo para metabolizar galactosa en glucosa. Entonces, la galactosa se va a generar a partir de la lactosa de la leche, ¿ya? La galactosa, al no poderse degradar, se va a elevar y este va a ser tóxico, ¿no? Va a ser tóxico y se va a dar durante las primeras semanas de vida. Entonces, el tamiz de la galactosemia, el objetivo es identificar también presintomáticamente y dar el tratamiento precoz para la galactosemia para reducir la mortalidad y posibles discapacidades de la enfermedad, especialmente el metabolismo de la galactosa, la elevación del galactitiol y el galactonato. El galactitiol se va a ir hacia depositar inclusive a nivel también de la córnea. No se va a producir, estos pacientes van a cursar también con hipoglicemia y con alteraciones a nivel hepático, ¿no? Esta es la forma clásica, con una actividad enzimática muy reducida de la galactosa 1-fosfato uridiltransferasa. En las primeras 2 semanas de vida van a haber vómitos, diarreas, letargia, sangrado prolongado por venopunción hepatomegálica, ictericia, colestasis, puede haber sepsis temprana por E. coli y cuerpos reductores en orina son positivos porque se elimina la glucosa como tal. Hay forma benigna, la forma benigna de Duarte, en el cual la actividad de la enzima más o menos está en el 50%. Igual esta patología, la clásica, puede dar secuelas cognitivas, de lenguaje, motoras, cataratas, disfunción ovárica, falla de memoria. Tenemos las otras formas, la forma GAL y la forma GAL. En la forma de la GAL, la galactoquinasa, deficiencia de galactoquinasa, lo más notorio son las cataratas, igual se van a encontrar algunas alteraciones bioquímicas y cuerpos reductores en orina. Y la GALE, hay una forma severa que puede similar a la galactosemia clásica y encima retraso psicomotor, y una forma benigna donde solo hay deficiencia en glóbulo rojo más no hepático. Sin embargo, deben también hacerse diagnósticos diferenciales con elevaciones de galactosemia primarias asociadas a patologías hepáticas, ¿no? Hepatitis congénita, malformaciones arteriovenosas hepáticas, anastomosis portosistémica, tirosinemia, otras enfermedades metabólicas que alteran la función hepática. Las recomendaciones para el tamizaje neonatal, bueno, también hay que tener en cuenta que hay falsos positivos y falsos negativos. ¿Ya? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero en el tamizaje neonatal se mide galactosa total y el valor normal debe ser menos de 10. En otros países miden galactosa 1-fosfato, actividad de galactosa 1-fosfato uridiltransferasa y finalmente hacen estudios de biología molecular, lo cual nosotros no podemos hacer. Ahora, todo recién nacido con un tamizaje neonatal positivo debe ser colocado en restricción de galactosa en la dieta. Eso significa evitar la lactosa. ¿Qué significa? Quitarle la leche materna y quitarle las fórmulas maternizadas también. Ya, hasta tener un test diagnóstico definitivo. ¿Y qué le doy entonces? Bueno, se le va a dar en estos casos soya, leche de soya. ¿Ya? Entonces, este es el algoritmo para cuando tenemos una galactosa por encima de 10 ya inclusive en el segundo tamizaje, ¿no? Debe hacerse la evaluación pediátrica, confirmar el diagnóstico con galactosa total, galactosa 1-fosfato. Y si las pruebas salen normales, bueno, se descarta y se hace un seguimiento al niño. Y si no, se identifica la alteración con una ampliación de las pruebas para definir si es una forma clásica, si es una GALE o es una GAL, ¿no? Eso es lo que se debe de hacer con un algoritmo. El tratamiento, básicamente, sacar toda la fuente de galactosa de por vida. Fórmula de soya, la proteína se obtiene a partir de la soya, no contaminada con lactosa. Y porque también otra cosa, dar hidrolizados de caseína fórmulas maternizadas, igual son polímeros de glucosa, por lo tanto deben ser básicamente productos a base de soya. No utilizar fórmulas derivadas de la leche de vaca sin lactosa. ¿Qué pasa con un paciente con galactosemia? Es un manejo amplio, nutriólogo, médico, se sustituye la leche materna, como ya les he mencionado,
pero el paciente debe tener evaluaciones diferentes, ¿no? Por gastroenterología, para valorar daño hepático, el neurólogo, desarrollo psicomotor, pediatría, valorar osteopenia, osteoporosis, oftalmología, cataratas, y ginecología, cuando están más grandes, valorar insuficiencia ovárica en las niñas, ¿ya? Muy bien, entonces, ya está. Bien, entonces es lo que tenía que comentarles respecto al tamizaje neonatal para que ustedes puedan también hacer alguna ah, para que ustedes también puedan tener en consideración estos, es como parte de su desarrollo en la parte de las patologías neonatales, poder hacer la detección temprana o la búsqueda, mejor dicho, la búsqueda temprana de alguna alteración en este grupo de recién nacidos, ya sean a término o prematuro. ¿Alguna pregunta, por favor? Doctora, una consulta. Sí. En caso de hacer las pruebas, por ejemplo, para el tamizaje de la hiperplasia adrenal congénita, mencionó que si nos sale como, digamos, una sospecha que podemos volver a hacer otra. ¿Hay algún tiempo para esperar entre una prueba y otra o inmediatamente se le puede volver a repetir? Inmediatamente, inmediatamente. Ni bien sale el resultado de las pruebas de tamizaje, cuando sale una alteración, inmediatamente no es esperar, es inmediatamente a hacer la búsqueda del caso índice. Es hacer la búsqueda y repetir la prueba inmediatamente que se tiene el resultado. Ah, ya, gracias, doctora. Ya. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Doctora, Muy bien. disculpe, ¿y el gol estándar para el diagnóstico del hipotiroidismo sería la medición de TSH? La TSH y la T4 libre, séricas. Muchas gracias, doctora. De nada, Daniel. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Ya, le paso a Sebastián la presentación, ya, en PDF, pero por favor les voy a agradecer que me esperen hasta la noche, ya, porque ahorita sí también estoy con trabajo y de todos modos igual no les voy a fallar, pero se los paso ahora. Gracias. Listo, a ustedes las gracias, ¿ah? Gracias, doctora. Gracias, Gracias doctora. a ustedes. Gracias, Gracias, doctora. chicos. Muchas gracias, que tengan buenas tardes.